Antes de comenzar este tema de los llamados de Dios a nuestras vidas, vamos a inspirarnos en los escritos de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Primera mirada. Dios me miró, dándome inteligencia para conocerlo y corazón para amarlo. Segunda mirada. Diré haberme hecho cristiana. Dame el tesoro de la fe. Tercera mirada. Los beneficios y gracias particulares y todo este cúmulo de gracias por la medición del Verbo. Vamos a hablar esta vez de las vocaciones, de los llamados de Dios en nuestras vidas. Es común que nosotros no nos detengamos que cuando, cómo Dios nos llama a estas vocaciones. Sin embargo, nuestro Padre lo hace en diferentes momentos de nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él. Dios nos ha llamado a esa salvación, al arrepentimiento, a su amor infinito, a su vida, a ese desarrollo pleno de las capacidades con las que nos ha formado nosotros, a la eternidad, y por eso nosotros debemos de estar atentos a eso, con el corazón siempre abierto para escucharlo y así encontrar el camino que nosotros debemos seguir. Nuestro lugar en el mundo y la manera de vivir la vida, reconocida como un don y es una misión también. La palabra vocación significa llamado. Hablar de vocaciones significa que son los llamados que Dios nos hace a nosotros para que desarrollemos en plenitud todas nuestras capacidades y potencias en el amor. Hay llamados de Dios que nos definen, el llamado, por ejemplo, a la existencia. De la nada nos llama a existir, el llamado a ser cristianos, la identidad. Eso se sella con el bautismo, que nos da la gracia de ser hijos de Dios Padre, hermanos en Jesucristo, ser también templos del Espíritu Santo y obviamente miembros de la Iglesia. El llamado concreto de construir este reino de la historia, de este modo concreto, es al que solemos llamar vocación, y tiene solamente 3 manifestaciones concretas, que son el matrimonio, que son la soltería y la vida consagrada. Es importante reconocer que si queremos realizar o realizarnos en nuestra vida y darle sentido a nuestro ser y existir, debemos de vivir plenamente y con alegría estas vocaciones a las que hemos sido llamados. Bien, vamos a la primera llamada, que es existencia. Esta llamada se concretiza en nuestra concepción, pero se gesta desde toda la eternidad, desde cuando Dios nos pensó y pronunció nuestro nombre. Ese es el momento de la concepción, cuando pasamos de no ser nada a ser personas, a existir y a vivir. De esta manera, todo hombre y toda mujer de la tierra han recibido el llamado y de esa gracia del pasar del ser y de la posibilidad en la que hemos de recibir estas gracias, y con ella nos da la capacidad de buscarlo y así poderlo encontrar. Ese es el principio de nuestra eternidad, pues sin la existencia pues no podríamos abrirnos a ningún vocación. Llamados a la plenitud es una llamada que no requiere respuesta. Es un mundo lleno de posibilidades. Vamos a reflexionar con el Salmo 139 del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque así asombrosamente y maravillosamente siendo hecho y siendo y maravillosas son tus obras,
y tú lo sabes muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. La segunda llamada es ser cristiano. Forma parte también de los deseos de Dios para cada ser humano, que Él quiere que seamos todos y que nos salvemos y también conozcamos la verdad, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo y por el rescate de todos nosotros se concretiza en el bautismo. Es un llamado universal pero al que no todos respondemos, porque eso implica la corresponsabilidad del mismo hombre para ser escuchada y recibida. Con este sacramento de iniciación empezamos nuestra vida cristiana para conceder una identidad. En particular también y en efecto, el bautismo nos identifica con Cristo, nos da esa gracia de ser hijos de Dios Padre, hermanos de Jesús y templos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Con este sacramento somos configurados con Cristo sacerdote, profeta y rey. Habiendo recibido estas tres características, recibimos con claridad el camino y de la realización personal de desarrollarlos a lo largo de la historia de nuestra vida para construir así el reino de Cristo aquí en la tierra. En efecto, todos los bautizados estamos llamados a extender el reino de Dios, y esto lo lograremos con la búsqueda permanente de la voluntad del Padre. Utilizamos también los dones que Él nos da para conseguir un mundo que refleje el reino celestial, donde gobierne la fraternidad, la verdad y el amor, la justicia y también la paz, y donde también la paz y que donde Cristo sea reconocido como la Iglesia, tal para prestar ayuda al mundo y recibir del mundo una múltiple ayuda. Solamente una cosa hay: el atrevimiento y el reino de Dios en la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a esta familia humana es el peregrinar en la tierra. Deriva del hecho de que la Iglesia es el sacramento universal de la salvación, que nos manifiesta y al mismo tiempo realiza este misterio del amor de Dios al hombre. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvará a todos y recapitulará todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia al cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, el centro de la humanidad, este gozo del corazón humano en plenitud y en total de todas sus aspiraciones. Los sacramentos son el ejemplo y los elementos que nos permitirán vivir nuestro ser cristiano con mayor veracidad y congruencia, y esto posibilitará ser testigos de Cristo y de su amor, dar testimonio verdadero de esta búsqueda y de lo que Dios ha hecho en nosotros, y que nos permita manifestar con nuestras obras eso que Dios nos enseña y nuestra fe, amar a Dios sobre todas las cosas y así a los demás. Tengamos siempre presente el hecho de las palabras, que el ejemplo arrastra.
no es hacer solamente el bien, sino que para que éste sea fecundo es necesario hacer todo por Cristo, con Cristo y en Cristo. Tercera llamada, la vida matrimonial, vida consagrada o soltería. Esta tercera llamada es a la forma de vida con la que serviremos y viviremos siempre nuestra vida como hijos de Dios. El modo concreto de entregar la vida para generar vida al estilo de Cristo desde un amor fecundo tiene solamente 3 manifestaciones concretas. El matrimonial es la vida consagrada o la soltería. Los 3 estilos de vida son igualmente valiosas si son necesarias y nos ayudan a alcanzar esa santidad en la matrimonial al servicio en el amor totalmente al cónyuge y a la familia. La vida consagrada también es al servicio de la iglesia, a la sociedad, a la predicación de la palabra, del evangelio y la vivencia plena de la caridad. La vida de soltería como opción al servicio pleno de la sociedad, la instauración del reino en la historia por el bautismo. Todos somos sacerdotes, fuente y mediación entre Dios y los demás. Somos instrumentos para que nuestro Señor actúe en la gente. El sacerdote ministerial participa del sacerdocio de Cristo de una manera particular, haciéndolo presente con su estilo de vida y fundamentalmente a través de los sacramentos. Quien fue llamado al matrimonio tiene la misión de colaborar a la santidad de su cónyuge, de ser el rostro de Cristo para él y ser co-creadores y en su caso predicar el evangelio a sus hijos. Quien fue llamado a la soltería también de esta misión de ser fermento fecundo en la sociedad para transformar también las realidades temporales. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son también llamados por el Señor, cada uno por su camino diferente, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. La extensión del reinado del Espíritu Santo y la construcción del reino de Dios solo pueden acontecer desde la respuesta a la llamada específica vocacional que Dios nos hace a cada uno de nosotros. La clave está en que cada uno de nosotros descubramos para qué nacimos, cuáles son nuestras características, cuál es nuestra misión que ha puesto Dios en nosotros, para que al desarrollarlas aprendan también a amar al estilo de Jesús. La clave está en preguntarle a Dios cuál es el modo concreto en el que tú quieres que yo te sirva o que colabore en la construcción de tu reino. Si tú de verdad amas a los tuyos, tienes que ayudarlos también a descubrir su vocación, porque en el descubrimiento está la propia vocación, se juega la vida, la felicidad, la santidad, la eternidad. Ya para terminar este tema, oremos con las siguientes palabras de Conchita. Oh mi buen Jesús, mi amadísimo Jesús, aquí tienes a mi pobre alma rendida a tu divino llamamiento y abierta de par en par, para que en ella reflejes lo que quieras. Limpia a esta alma toda tuya, purifícala, hazla de nieve, no de cristal, con la nitidez de la tuya para gustarte. A nada me resisto, a todo me presto, aunque humillada y sin salir de mi anonadada, miento abrazada de mis grandes miserias,
pero tú me llamas y yo te respondo, pronto a obedecer el menor de tus deseos. Yo sé a quién me entrego, al que nunca engaña.